Aspectos relevantes del comercio internacional. A continuación, se presentará en forma sucinta una caracterización del entorno global actual y su impacto en el comercio internacional dentro de los mercados nacionales e internacionales, abarcando las políticas comerciales, tratados y bloques de integración, al igual que las prácticas cambiarias y monetarias. Comprensión e identificación del entorno global. Como primer aspecto, es importante destacar que, en los años 70 empezó una nueva revolución comercial, liderada por Japón y USA, al pasar de la autonomía comercial al comercio abierto de bienes, equipos y servicios, mediante la flexibilización de sus políticas tradicionalmente proteccionistas. Con este acontecimiento se pasó a un comercio globalizado, transformándose las estructuras, sistemas y formas de producción en cada país, especializándose en aquellos bienes donde tenían ventajas comparativas. Ciertamente, en un mundo globalizado, cada empresa y unidad económica tiene que competir con sus similares ubicados en otros países, teniendo que transformar sus ventajas comparativas en competitivas. No obstante, hay que tener presente que las ventajas competitivas son cambiantes, deben adaptarse a las nuevas estrategias de sus competidores nacionales e internacionales. El comercio internacional y las políticas comerciales. En este orden de ideas, conviene considerar como aspecto fundamental que, la apertura al comercio internacional en el Lejano Oriente, Latinoamérica, Europa Oriental y Norteamérica, ha producido nuevos mercados emergentes y la liberalización del comercio internacional, mediante la reducción de aranceles y flexibilización de políticas proteccionistas. Indudablemente, el comercio internacional actual está basado en la interdependencia entre países, originándose nuevos esquemas de producción fuera de las fronteras, basados en economías de escalas, en correspondencia a las convenientes ventajas competitivas. Por esta razón las empresas adoptan como política, para poder controlar la producción y distribución de bienes fuera de sus fronteras, nuevas prácticas de negocios tales como alianzas estratégicas, compra de acciones, franquicias e inversión extranjera directa, principalmente. Pero ante esta situación cabe preguntarse, ¿cuál es la estrategia a seguir para lograr en forma exitosa la coexistencia y sinergia en un mundo globalizado? La respuesta radica en el hecho de que, según las experiencias conocidas, los países adoptan políticas comerciales según sus necesidades y realidades de sus mercados nacionales, tales como preferencias arancelarias, flexibilización de permisos de importación de ciertos rubros, salvaguardias, principalmente. No obstante, esta tendencia a la flexibilización, existen también medidas restrictivas en caso de que un país aplique prácticas desleales al comercio internacional, según normativa de la Organización Mundial del Comercio, tal es el caso de las políticas antidumping y contra el subsidio, que existen en la actualidad. Bloques de integración y tratados internacionales. Es en este entorno caracterizado por la complejidad del comercio internacional es que surgen los esquemas de integración económica, plasmados en la conformación de bloques comerciales, cuyo fin es el beneficio recíproco basado en una normativa legal común. Es poner en práctica el conocido lema de que en la unión está la fuerza. En efecto, según el grado de integración económica, los bloques se clasifican de la siguiente forma y sus ejemplos: Zona Preferencial de Comercio, Asociación Transpacífico, Tratado Área de Libre Comercio, Pacto Andino, TLCAN, Unión Aduanera, Acuerdo de Cartagena, CARICOM y Mercosur, Mercado Común, CARICOM y Mercado Común Centroamericano, Unión Económica y Monetaria, Mercado Común Europeo, Integración Económica Completa, Creación Autoridad Supranacional, Estados Unidos, cuando su formación como federación. No existen casos prácticos en la actualidad. Área de Libre Comercio de América, ALCA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Es importante indicar que además de los bloques de integración económica que puedan conformarse, también existen tratados comerciales bilaterales, cuyo alcance se enfoca en el otorgamiento de preferencias arancelarias y reducción o eliminación de barreras arancelarias. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio existente entre Chile y México. Existe un aspecto fundamental imposible de ignorar, y es que para que un país aspire a obtener aranceles y trato preferenciales mediante un tratado comercial o bloque de integración, es condición sine qua non presentar ante el país importador el certificado de origen a fin de certificar la procedencia del bien que corresponda. Para ello es imprescindible disponer del respectivo código arancelario. Tratados internacionales. En este segmento se hablará con un poco más de detalles de algunos tratados internacionales. Como primer aspecto, es importante destacar que son acuerdos celebrados por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es aquel que involucra a Canadá, México y los Estados Unidos.
Mediante dicho tratado se busca conformar un mercado común con libre circulación de mercancías, servicios y capitales, incluyendo una mayor apertura en las posibilidades de inversiones. Este tratado puede considerarse como precursor del desarrollo de la Iniciativa para las Américas planteada en 1989 por el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, en el sentido de crear una zona de libre comercio en el hemisferio americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, o por mutuo acuerdo entre los países. Comunidad Andina de Naciones, CAN. Antiguo Pacto Andino. La Comunidad Andina de Naciones es un organismo regional de 4 países con un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Es un acuerdo de integración subregional andina, firmado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este último fue desincorporada en el año 2006. Otro tratado es Mercosur. Su acrónimo es Mercado Común del Sur, una entidad supranacional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este último país está en proceso de incorporación. El Mercosur cuenta además con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como países asociados. Esta unión fue establecida en 1991 a partir de la firma del Tratado de Asunción. Mercado Común Europeo. También conocido como Mercado Interior Europeo o Mercado Único Europeo. Es el conjunto de 28 países europeos que funciona como uno de los instrumentos de integración económica de la Unión, consistente en el establecimiento de un mercado común entre los Estados miembros. Mercado Común Centroamericano. Conformado en 1960 por países centroamericanos, con el fin de constituir una unión aduanera regional. CARICOM. Surgió en 1973 y está conformado por 15 países y territorios ex colonias británicas del Caribe. Su objetivo es la integración regional económica, comercial, política y social. ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Propuesta de los expresidentes de Venezuela y Cuba surgida en 2004, con el propósito de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Surgió como contrapropuesta al ALCA. El mercado cambiario internacional es un mercado caracterizado por el libre cambio de divisas. Su principal objetivo es facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex. Es un mercado no regulado. Esto no quiere decir que sea ilegal, simplemente que no existe una cámara de compensación. En él, se fija tipo de cambio y su cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda. Este mercado ayuda a realizar compras y ventas entre empresas de diferentes países sin que, entre ellos, se comparta la misma moneda. Las causas de variación del tipo de cambio se debe a factores económicos, políticos y psicológicos, ocasionando que el valor de la moneda fluctúe constantemente. Algunos de los que podemos mencionar son las políticas monetarias del Banco Central, la inflación relativa con el otro país, el valor de las importaciones y exportaciones de la nación, la relativa estabilidad política del país, los desastres naturales, las deudas públicas del país con otros países, y la fluctuación de las tasas de inflación del condado. Sus instrumentos más comunes son las operaciones al contado, las operaciones a plazo, y los derivados financieros, los cuales son opción financiera, contratos no negociados, futuros a plazo y swap de divisas. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países, estableciendo las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, garantizando la libertad de intercambio internacional y previniendo desequilibrios monetarios. Funciona bajo 2 características esenciales: la flotación generalizada con algunas excepciones, y las negociaciones y acuerdos internacionales con respecto a la normativa internacional. Los principales objetivos básicos que persigue son proporcionar un marco común para el entendimiento e intercambio de flujos comerciales y financieros, asegurar la convertibilidad de las divisas a través de un sistema de intercambio internacional, proporcionar y asegurar suficiente liquidez, corregir desequilibrios en balanza de pagos, y la creación y desarrollo de medios de pago internacionales. En él, participan instituciones financieras regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, la Unión Europea, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, e instituciones financieras internacionales o globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco de Pagos Internacionales.